Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a hablar de un tema que para algunos es extraño, raro, duro, frío, que es la tanatopraxia. Esos cuidados que se le dan al cuerpo, ese embalsamamiento, esos maquillajes, ese preparar el cuerpo para ese último adiós que le dan los familiares. Para ello traigo de la mano a Rocío López. Ella es tanatopractora y además docente en el sector. Ella nos va a mostrar la importancia que tiene el tratar al ser, a ese cuerpo fallecido que está en la mesa de tanatopraxia, con amor y con cariño. Con todos vosotros os dejo con la entrevista de Rocío López. Muy buena, Rocío, muy buenas tardes. Hola, ¿Qué Ana, tal? buenas tardes. Como he dicho antes en la presentación, para mí un placer y un honor el tenerte aquí, no solamente porque admiro la profesión que tienes, sino como persona, que creo que nos conocemos, y sé lo que hay de trasfondo desde ese corazón, desde esa profesionalidad y desde ese ser que estamos viendo a través de las pantallas. Rocío, para lo que no entiendan qué es, las personas que no entiendan qué es la tanatopraxia o en qué consiste. Bueno, lo que es la tanatopraxia es un conjunto de técnicas higiénico-sanitarias y estéticas que, bueno, buscamos sobre todo la última imagen que tenga una familia, sea de paz y de descanso y, bueno, quitar un poco esa imagen de sufrimiento, ¿no? Y aparte también entra en lo que es la tanatopraxia, el embalsamamiento, en lo que es la conservación transitoria, que bueno, es un proceso técnico más profundo y complejo que realizamos. Y bueno, es una intervención sanitaria para, sobre todo, bueno, preservar el cuerpo de forma temporal y es nuestra forma de tener el tiempo para que la familia, bueno, pues pueda despedirse sin el miedo a los procesos naturales que, bueno, de la muerte. De la descomposición del cuerpo. Exacto. ¿Y cómo aprendes a mirar un cuerpo sin vida y seguir viendo a la persona que se fue? ¿Cómo enfocas esa mirada? Pues, Ana, he aprendido a mirar un cuerpo sin vida y seguir viendo a la persona que fue, ¿no? A través de sus rasgos y su historia. Al final, cuidar un cuerpo desde el amor y no solo desde la técnica, significa también entender que cada gesto, bueno, pues tiene una intención de respeto profundo, ¿no? Pongo mi corazón en cada movimiento sabiendo bueno, que estoy custodiando el último recuerdo de alguien. Y además me consta que estás custodiando el último recuerdo de alguien. Hemos vivido las dos en conjunto. Yo he tenido el gran placer de ser el canal en ese momento, porque no somos más que eso, un canal, de tener ese gran placer de a través mía darte las gracias a esos seres que la has mirado con tantísimo respeto, con tantísimo amor y con tantísima dedicación, y dándote las gracias con un orgullo tremendo. Eh, pero cuidar el cuerpo desde el amor no solamente es ver lo bonito. ¿Qué significa para ti cuidarlo desde el amor? Bueno, pues como profesional, pues notar que el cuerpo descansa de verdad, ¿no? Cuando recuperamos su expresión real, esa que tenía en vida. Bueno, he percibido también desde mi inicio que al final no trato con anatomía, sino con historias y descubrimientos sobre el alma humana al acompañar, bueno, pues tantos finales, ¿no? Ese clima en la sala, que me gusta decirlo, ¿no? Para mí las señales esas se manifiestan pues en el clima, ¿no? En la atmósfera de la sala de preparación. Y bueno, al final hay momentos donde el silencio parece hablar y la tensión también que se produce muchas veces en la sala, ¿no?
pues desaparece de repente al terminar pues esa preparación. Al final es una calma tan profunda que confirma que el trabajo ese que hablamos de custodia y respeto, pues está bien ejecutado y que la persona, bueno, pues ha recuperado su paz. que se encuentra en un remanso de paz. Pero Exactamente. incluso es un remanso de paz para ti también. Sí, 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 claro. Esa calma y ese amor que se les pone. Yo muchas veces tu profesión la comparo pues como la persona que va a maquillar una novia en el día más importante de su vida. Porque no olvidemos que la muerte es uno de los días más importantes de nuestra vida, porque no es una muerte como tal, es un tránsito. Que menos que si nos vamos con el amor y nos vamos cargados del cariño y de la atención plena, estaremos mejor, estaremos más en condiciones de cruzar hacia ese otro lado. Y vuelvo a repetir, así me consta cuando me lo han hecho saber como canal, lo bien y el amor y las palabras de dulzura que le has dedicado mientras los tratabas y mientras le hablabas. Recuerdo perfectamente una señora que te daba las gracias por ponerle en sus manos las flores y por atenderla y ponerla coqueta como a ella le gustaba. Qué importante es para ti y para tu sector que entiendan que no Efectiva- somos un mueble, que somos un Efectivamente. cuerpo, que ese avatar está ahí, pero que el alma, el espíritu está muy pegadito, muy cercano a ese cuerpo y a esa familia, y entonces si se le va a tratar bien, se va a dar cuenta y le va a ser más fácil alcanzar ese otro lado. Eh, sobre los gestos que ves, cuando pones atención a los gestos, ¿cómo los interpretas? ¿Entiendes por el gesto de la persona si ha sido una persona más seria, más ruda o más alegre? Por, a la hora de arreglarlos, de tratarlos con amor, ¿cómo vas interpretando esos gestos para dejarle las facciones que ellos, como ellos eran en realidad? Pues mira, Ana, nosotros empezamos un acondicionamiento sin fotos, ¿vale? Entonces nos llega completamente, muchas veces completamente distinto a la persona que era en vida, ¿vale? Depende también de la muerte que haya tenido. Pero, mm, por supuesto, aplicando las técnicas, ¿vale? También muchas veces intuición, ¿sabes? Vas empezando a preparar el cuerpo y muchas veces digo que parece que te lo están diciendo, ¿no? La forma de peinarse, em, lo coqueta que era, te lo va diciendo el cuerpo. Al final, por las uñas, si las llevaba pintadas, ¿no? La manera que tenía del cutis, ¿no? Todo eso te lo va diciendo el cuerpo y bueno, sobre la marcha yo muchas veces me dejo de llevar de cómo era esa persona, intento de darle la naturalidad, ¿eh? Ojo, yo no pretendo ni quitarle 20 años, ni ponerla bellísima o bellísimo, simplemente natural como era en vida y sobre todo que sus familiares lo reconozcan, ¿no? Que es lo importante. Y Hay que, veces que y nos que no les llegan sirva de difuntos impacto. que, claro, que se nota que bueno, pues esa señora pues nunca se había maquillado, nunca tal. Yo no voy a ponerme a maquillar a una señora que probablemente no se maquillaba. Entonces, claro, su propia familia, a mí lo que me interesa sobre todo también, su propia familia, ¿no? Cuando la vea, ¿vale? No quiero que vea un muñeco ahí, igual que una reconstrucción, ¿no? Intentamos de ser honestos y de hacerlo lo mejor posible. No queremos dar tampoco falsas expectativas, ¿vale? Según en las condiciones que venga el cuerpo, no hacemos magia, son trabajos, técnicas que realizamos, pero intentamos de hacerlo lo mejor posible y sobre todo, bueno, pues conseguir esa imagen, que la familia lo reconozca. Claro, claro que sí. Y además, pero en cierto modo desarrollas una parte de sensibilidad ahí y esa intuición, ese sexto sentido, porque al fin y al cabo medium somos todos, de una manera o de otra. Entonces comienzas a desarrollar esa intuición y te dejas guiar
por la energía del momento para captar la expresión de la persona. Pero cuando vienen con eso, los cuerpos deteriorados o muy, muy estropeados por el sufrimiento, porque sea un accidente, porque ahí sí has de guiarte con una foto o, o le pides algún consejo a la familia. ¿Cómo Sí, se claro. trabaja eso? Sí, 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 claro. Depende de las circunstancias de la muerte y si hay que hacer una reconstrucción. Por supuesto, hay que, lo primero que lo hacemos siempre con el permiso de la familia, ¿vale? Una cosa es acondicionar el cuerpo, ¿vale? Pero ya cuando es un embalsamamiento, una conservación transitoria o una reconstrucción, tenemos que pedirle permiso, eso es con permiso de la familia. Y después, claro, en ocasiones tenemos que pedir fotos, ¿no? Porque tenemos que acercarnos un poco a la A la realidad, ¿no? A realidad. la imagen que tenía, por supuesto que sí. Lo que pasa que siempre hay que, como yo digo, ¿no? Hay que ser honesto y no dar falsas expectativas también. Yo por lo menos recuerdo familiares míos de verlos con una expresión de dulzura, de amor, de energía. Qué importante es eso, qué importante. Y fíjate que ahora la pregunta que te voy a hacer, tú y yo la sabemos, pero los que nos están viendo no. Y es que hablas con las personas que han fallecido desde el interior, directamente con ellos. Sí que hablo, Ana, sí que hablo. Interiormente, te digo la verdad, ¿vale? Les hablo pues mientras trabajo, sobre todo por pura ética y educación y respeto profesional, ¿no? Esa conversación interior bueno, ocupa un lugar sagrado en mi jornada y le explico cada paso. Lo primero, pedirle permiso, ¿vale? Siempre es lo primero que hago, pedirle permiso y, por supuesto, cuando, bueno, vamos a acondicionarlo y las técnicas higiénico-sanitarias que tengamos que aplicar, ¿no? Y, por supuesto, cuando ya terminamos de enferetrarlo, le doy las gracias. Y me Le doy consta además, y me consta además, que cada palabra y cada susurro que les has dado. Pero sí, cuando los vas a condicionar, cuando lo estás acondicionando y le estás explicando las técnicas y le has pedido permiso, eh, es muy importante saber que la técnica no es solamente una técnica, que no estamos tratando con un muñeco, no estamos tratando con algo más, con un ser. claro. Y yo pienso que como en todas las profesiones hay gente muy profesional, hay gente que verdaderamente ama su profesión y otra gente que trabaja, bueno, pues esto es un ser que está ahí y ha fallecido y Que es un sí. mueble. mm, ¿Qué les dirías tú a esos compañeros que se toman la profesión pues como el que está arreglando un coche? Bueno, al final, para dedicarte a esto, tiene que ser vocacional, ¿no? Si tú, porque esta profesión no es, mm, o sea, esta profesión o te gusta o no te gusta. Aquí no hay un término medio, ¿no? Hay mucha responsabilidad, ¿vale? No simplemente maquillamos muertos, ¿vale? Hay mucha más responsabilidad que eso, ¿no? Entonces, bueno, le diría bueno, respeto, por supuesto, entiendo que si están ahí, lo hacen con respeto, pero que sobre todo, bueno, pues formación también, Ana, hace falta formación para dedicarte a esto, ¿no? La tanatopraxia al final, bueno, pues requiere de, de estudios también. No cualquier persona puede llegar y hacer un trabajo porque ha visto a uno cómo se quita un marcapaso. Bueno, pues yo ya lo vi una vez y lo hago, ¿no? Al final esto requiere de formación y una formación realmente que sea Vocacional.
exactamente. una formación vocacional, pero fíjate que qué importante es todos los eslabones de la cadena, desde los familiares que saben despedirse, que están preparados, que dejan de ir al familiar, marchando hacia ese otro lado, que insisto, no es un adiós, es un hasta luego, desde el tratamiento que se le da a los médicos, los profesionales a la hora de esa partida, que no lo Ujú. traten como un alma que se está apagando, sino como un ser que se está apagando, sino como un alma en tránsito, desde las conversaciones amorosas en ese momento que le estás explicando en qué consiste lo que le vas a hacer a su cuerpo, Ujú. y luego ya ese tránsito después desde la parte de los familiares que lo dejen marchar sanamente para que pueda volver a hacer su camino. No sé si con el Rigus Mortem, si se dice así, no Rigor o Rigus Mortem. Rigor mortis, Rigor Mortem, bueno, rigidez, rigidez rigidez. cadavérica. Con esa rigidez, ¿te ha pasado que cuando le has hablado, eh, le has explicado, se han relajado? ¿Has podido notar cómo el cuerpo se relaja a través de una vibración desde el amor? Si le das esa conversación. A ver, profesionalmente hablando, bueno, tenemos técnicas para quitar ese rigor mortis, ¿vale? Para que desaparezca y para darle esa naturalidad al cuerpo, ¿vale? A base de masajes y demás. Entonces, por supuesto, hago esa parte profesional, ¿no? Que es masajear, quitar, bueno, intentar de quitar el rigor mortis, pero por supuesto, sí, interiormente, pues sí, claro que sí. Le invito a que, bueno, pues que tranquilo, que se irá relajando y ya está, para que su familia lo puedan despedir. Qué bonito. Eh, para ti, ¿qué has notado como profesional cuando las familias sienten que el ser tanatopractor o del sector funerario no es más que un negocio, sino se le ha tratado al espíritu, al alma, a ese ser que se ha partido con amor y con dignidad? ¿Qué has sentido tú con las familias? ¿Te lo han hecho saber alguna vez? ¿Te han dado las gracias? ¿Los familiares? ¿Cómo lo has sentido tú desde tu vista como profesional? Sí, por supuesto, y es muy gratificante, Ana. Es muy gratificante que las personas, sobre todo, tengan la oportunidad de poderse despedir, ¿vale? Em, hay, s- hay circunstancias en las que nosotros mismos aconsejamos que no se vea en el cuerpo, ¿vale? Claro, Según, bueno, pues las causas de la muerte. Cuando lo hemos intentado y no se ha podido hacer nada, ¿no? Pero al final, si podemos, por supuesto, hay que intentarlo, ¿no? Y si la familia quiere verlo, por supuesto, acondicionar el cuerpo para que puedan verlo y despedirse, porque eso es muy importante, ¿eh? En ese momento y sobre todo a la larga, ¿vale? A la larga porque le va a ayudar muchísimo con su duelo. ¿Vale? Entonces, hay veces que incluso ellos no se atreven a pedirnos de ver el cuerpo, ¿no? Somos nosotros los que muchas veces tenemos que preguntarle, ¿no? ¿Quieren verlo? ¿Vale? claro, Y entonces sienten esa confianza de, pues mira, sí, o, ¿sabes? Pero yo considero que es bueno verlo, ¿vale? No como la gente muchas veces se piensa que no quieren quedarse con ese recuerdo de verlo muerto, ¿no? Por supuesto que te va a llegar imágenes de verlo muerto y en el féretro, ¿vale? Pero no es la misma imagen que cuando estaba en la cama del hospital, ¿vale? O entiendo. de su casa. Es otra imagen distinta. Nosotros procuramos devolverle esa naturalidad. Entonces, cuando lo vean, a pesar de verlo fallecido, bueno, que sientan ese alivio, ¿vale? Nosotros no le vamos a devolver, o sea, no vamos a quitarle la pena en ese No, eso momento, no se ese le puede quitar a sufrimiento. nadie. Por supuesto, no vamos a conseguir eso, por supuesto, pero sí vamos a conseguir un alivio, ¿vale? Un alivio en esa familia bueno, que lo mire y para mí
con que lo mire y diga, buah, parece que está dormido, ¿no? Ahora parece que está descansando en paz. Para mí ese es el mayor agradecimiento y, bueno, la cosa más gratificante de mi profesión. Y tienes una profesión que normalmente, por lo menos a mí me dicen las personas, uy, como medium, ¿no? Uy, qué susto cuando los ves, o qué susto cuando te hablan, o qué susto. A tu profesión te pasará igual. Cuando dices tu profesión dentro de un círculo que no te conoce, te dirá, qué susto, ¿no? Eh, pero tú ya tienes tan interiorizado eso que por lo menos a mí, no sé, corrígeme si me equivoco, a ti te pasará lo mismo. Para ti es un alma más, no es un cuerpo ahí, es un alma. A ver, es las dos cosas. Profesionalmente hablando, es un cuerpo, ¿vale? Donde, bueno, pues hay un trabajo técnico que realizar, ¿vale? Pero después esa parte emocional mía, ¿vale? Pues por supuesto yo no lo trato como un cadáver, como un fallecido, ¿me entiendes? Por supuesto, merece todo el respeto del mundo porque es que hasta hace unas cuantas horas mm, respiraba y latía su corazón, ¿sabes? Entonces, bueno, no me gusta tratarlo como un fallecido, sino como una persona que está ahí y que, bueno, como si estuviera dormido y ya está. Y es un, bueno, un sueño eterno. Un sueño profundo, sí, la verdad es que sí. Y te es fácil, porque claro, todos sabemos que si estamos tratando con una persona mayor, con un ser que ha Ujú. fallecido, que es mayor, que tiene una edad, que está, pues bueno, se puede entender más, pero tiene, a mi entender, o como persona humana o como persona terrenal, nos cuesta más trabajo entender cuando se trata con un niño, con una persona joven que ha fallecido en condiciones muy traumáticas. ¿Te llega a afectar eso? ¿Lo normalizas? ¿Cómo trabajas? ¿Trabajas exactamente igual? A ver, de trato, evidentemente de trato sí. Digo de sentimiento, de sufrimiento hacia lo que estás viendo, a un bebé, a una persona que ha fallecido joven, a un niño. No sé si me entiendes por dónde Sí, sí, te hago sí. la pregunta. A ver, lamentablemente es la parte más complicada de nuestro trabajo, ¿vale? Cuando vienen bebés, cuando vienen niños, gente muy jovencita, incluso de mediana edad también, por supuesto. Es complicado, ¿vale? No por el hecho de ser madre, ay, esto es más complicado, porque yo ese miedo lo tenía, ¿no? Desde que estaba estudiando, ¿no? Siempre mi miedo era, ay, Dios mío, el día que me toca un niño, ay, qué tal, pues sí, llega ese día. Y ya no solamente que te toca un niño, encima es que te tocan niños de la edad de tus hijos, ¿vale? Entonces, claro, tú le coges esa manita y ves que es del mismo tamaño que la de tu hijo, y tú dices, madre mía, ¿vale? Sobre todo empatizas porque, por los padres, esos padres, por lo que tienen que estar pasando, ¿vale? Pero ese miedo se me quitó desde el primer niño que hice, Ana, porque si yo le pongo amor a mi trabajo, ahí en esos casos es un extra que me sale brutal, ¿vale? Porque creo que lo necesitan más, ¿vale? Ya es por madre, ya es que no es ya por tanatopractora, por profesional, que por supuesto todos los cuerpos, bueno, pues los voy a tratar igual, pero claro, se te despierta en ti ese instinto maternal, ¿no? Ese, uf, no me puedo ni imaginar los padres cómo tienen que estar y que doy todo lo mejor, mm, lo que te he dicho antes, yo no le voy a quitar esa pena eterna que van a tener esos padres, para nada. Pero por lo menos cuando lo vean, si hay un alivio dentro de decir, qué bonita está mi niña o qué bonito está mi niño, o si por lo menos logro eso, ya está mi trabajo más que, bueno, más Mm, que realizado. Y más que realizado. Y es más, ahora lo explico como medium
La primera vez que yo incorporé a un niño, cuando, a pesar de saber que cuando se quitan ese avatar, ese cuerpo físico, el alma no tiene esa edad que ese niño deja aquí en ese cuerpo físico, yo me quedé muy en shock, como dices bien, como madre, me quedé más en shock aún que podía ser mi hijo y me costó reponerme. Pero cuando entendí, para los que no están viendo, que una vez desencarnas, ya no tienes 5 años, ya no tienes dos, y simplemente es un coche más joven o una carcasa más joven lo que dejas, pues fui comprendiendo y fue transformándose, como bien has dicho, ese sufrimiento en amor y en poner el doble de energía para que ese ser sepa de su esencia, de lo que es. Y los niños tienen una facilidad, y lo digo para los padres que nos estén viendo, que hayan perdido hijos jóvenes, que evidentemente como madres las dos entendemos el dolor o nos podemos poner, entender, no, nos podemos poner en el dolor de esos padres, pero cuando ellos trasladan y se marchan, no te puedes hacer una idea lo felices que son cuando corren hacia ese otro lado y con la facilidad que pasan. Son mucho más perceptivos que el que muere más mayor o el que fallece más mayor encorsetado en la vida de un adulto. Y, y lo miran todo con tanta naturalidad, ellos lo ven como un juego. Y es una pasada, efectivamente, con todo el respeto, vuelvo a repetir, la primera vez que yo lo pasé, para mí se queda. El sufrimiento que yo me traje de ese niño que pasaba, pero cuando los veo y los veo con esa naturalidad y hablan con esa naturalidad y se quitan esa carcasa y son adultos, se te empieza a ir no el respeto, porque el respeto lo tienes siempre, pero sí esa parte de sensibilidad terrenal que tenemos, pues por las circunstancias que vivimos y por donde estamos, en la tierra, viviendo la tierra. Por eso te digo, Rocío, que ¿qué te ha enseñado la muerte sobre la vida? Pues me ha enseñado tantas cosas, Ana, me ha enseñado tantas cosas, pero ha ido por fases, ¿no? Ha ido por fases de, bueno, hay que ser feliz, hay que estar con los tuyos, hay que estar, ya, pero ¿sabes con lo que me quedo? Con la muerte me ha enseñado que el perdón, hay que perdonar. Qué, Fíjate qué que ejemplo. sí, fíjate, con todos estos años al final, que hay que ser más feliz. Sí, bueno, hay que ser feliz, pero eso va por racha. No todo el mundo nos podemos levantar muy felices, tenemos nuestros días y tenemos nuestras rachas. Hay que valorar más la vida. Yo la valoro, desde que me levanto hasta que me acuesto. La valoro, pero de siempre. Hay que estar más con los tuyos. Intento todo lo que pueda. Intento todo lo que puedo. Pero perdonar, yo eso no entraba dentro de mi cabeza. No entraba. Te lo digo de verdad. Es algo que lo he escuchado de siempre, "Oh, pero me ha enseñado a perdonar y sobre todo a saber perdonar, ¿sabes? Que todavía es más complicado, ¿no? Siempre me dejaba de llegar, me dejaba de llevar probablemente por mi ego, no sé. Pero yo perdonar, que va, yo eso nunca. Eso nunca, Hija. sí. O Yo, eso como se hace. Si me ha hecho daño, yo cómo voy a perdonar, yo como tal. Pues sí, pues al final termina sabiendo perdonar y sobre todo perdonarte. Y es lo que te podría decir que es lo más bonito que he aprendido, ¿sabes? Y el ejemplo lo tengo ahí.
el perdonar. Y me parece un ejemplo maravilloso y una enseñanza maravillosa porque eso es la base del amor del ser que somos y en el cuerpo en el que estamos. Si no sabemos que nosotros nos vamos a equivocar, que el de enfrente se va a equivocar y que cuando nos vayamos nos vamos a ir con nuestros miedos, con nuestras rencores, con nuestra rabia, incluso físicamente lo vas a notar también, igual, ese rencor, Sí, esa rabia, sí, 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 sí. Y lo he notado en los conflictos allí mismo, con la familia, la propia familia. Está el qué, cuerpo presente. Sí, qué importante Nana, es y eso. es muy desagradable. Y o verte casos que están completamente solos. O bueno, no aparece nadie en el velatorio. Bueno, pero creo que ahí, bueno, para tranquilidad de las personas que se sienten solas y que parten solas, decir que desde tu trabajo, los que tratáis con amor, con tanto respeto y con tanto cariño a estos seres, en ese momento físicamente no están solos porque están tratados por vosotros No, 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 claro, por supuesto. y No. que posteriormente o antes de partir o en el momento justo en el que parten, nunca nadie en ningún momento se ve solo. Puede haber solo físicamente por la familia, pero Claro, ahí es donde yo iba con lo del perdón, ¿no? Que es importante, que por eso me han enseñado a perdonar por los conflictos, ¿no? Que yo he vivido también ahí por, a lo mejor, por tonterías, Ana, ¿no? De decir, ¿en serio por esto? ¿Sabes? Pero sí que tienes toda la razón, lo que dices. Al final, bueno, hay personas que están solas, pero desde luego no lo van a estar. Mientras esté en nuestras manos, no lo van a estar. Una flor no le va a faltar, un respeto no le va a faltar. O sea, solos no y van a un estar. cariño, Por supuesto, vamos, porque eso por supuesto, eso por recuerdo supuesto. recuerdo una de las veces de las que hablamos con un chaval joven. No sé si recuerdas aquella experiencia que vivimos las dos juntas. Mm. Y cómo decía este chaval con el mimo que le trataste sus heridas. Y cómo te daba las gracias porque no se sintió solo. Que aquel día, mira que estoy acostumbrada a verlos, a tratar con ellos, a ver pues la muerte con naturalidad, ¿no? La muerte física. Pero aquel día, cuando las dos, cada una, pues partió a cada un lado, nos fuimos cada una a nuestra casa, con nuestra vida y demás. ¡Wow! ¡Qué grande es esta mujer! Y me llegó al alma. Y yo sé que para ti esto es complicado también en un momento determinado hablarlo, porque quizás pasa como con la ciencia, está muy encorsetada en un libro y puede ser complicado hablarlo. Y para mí creo que eres una valiente del amor, de la vida y del cariño y del respeto hacia ese ser. Por eso yo creo que, bueno, para los que nos estén viendo, has tenido la valentía de crear o de narrar tus experiencias en un libro. Yo desde luego voy a ser tu lectora y tu fan en el momento que salga, porque seguro que llenará los corazones de aquellos que busquen una respuesta a través del proceso de la muerte. ¿Nos puedes explicar ese libro tan maravilloso que conforme hemos estado hablando, lo he ido poniendo en pantalla? ¿De qué trata? ¿En qué consiste? ¿Cuándo va a salir? Para que no sea solo yo la que tenga o lo disfrute en primicia, pues ese regalo que le has puesto ese granito de arena al mundo. Bueno, pues el libro lo he titulado Maquillar muerto, ¿vale? Sé que puede impactar, chocar el título dedicándote a esta profesión, ¿vale? Pero he querido hacer eso mismo, llamar la atención.
he querido llamar la atención, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque este libro va sobre todo a las personas que desconocen esta profesión. Entonces, por desconocimiento, em, simplifican la profesión como maquillar muertos, ¿vale? Estamos hartos de escuchar. ¿A qué te dedicas? Soy tanatoplastora. Ah, ¿eso no es maquillar muertos? O sea, se simplifica en eso nada más. Y bueno, pues he querido titularlo por eso mismo, ¿no? Para esas personas entiendan lo que es esta profesión, ¿vale? Que no simplemente pintamos cara, que no simplemente hacemos eso, por Dios, hacemos muchísimas cosas más, desde reconstrucciones cadavéricas, embalsamamientos, conservación transitoria, reconstrucciones, extracciones de marcapasos, que hacemos muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues quiero aclarar que ese título es con ironía, ¿vale? Para captar esa atención de los que desconocen la profesión. Y bueno, al final en este libro cuento mi historia personal y profesional, ¿no? Un relato de cómo pasé a ser una niña paralizada por el miedo, ¿vale? A la muerte, tengo una pérdida muy cercana y bueno, pues a cómo llegué hasta aquí, ya no solamente dedicándome a la profesión, sino incluso a ser docente también, ¿vale? Y bueno, pues me pasan una serie de cosas que hasta que no descubro esta profesión, pues le quito el miedo, ¿no? A la muerte y lo veo de otra manera, distinta, con una serie de cosas que me pasan, pues gracias a esta profesión. Entonces, bueno, pues he aprendido de que, bueno, al final que la muerte, pues que cada minuto es un regalo sagrado y que, bueno, no debemos de dar por sentado. Entonces quería plasmarlo en ese libro, ¿no? Contando sobre todo un relato personal y reivindicando, por supuesto, lo que es la profesionalización, perdón, del sector también. Hago mucho hincapié con eso. Y si dejáramos en una frase sintetizada, de tener miedo a la muerte a trabajar de la mano con la muerte. Y eso no me lo podía yo imaginar, Ana. Pero vamos, a mí me cuentan eso hace unos cuantos de años y te aseguro que me hubiera quedado con la cara desencajada, ¿eh? Porque te hubiera dicho que no, que eso es imposible. Pero vamos, lo que pasa que es lo que te digo, que al final, bueno, pues te pasan cosas en la vida que pasan por algo. Totalmente. Es así. Entonces hay que, sí, dentro de unas desgracias, pues tiene que mirar la parte, ¿no? De aprendizaje y bueno, pues esto me ayudó al final a encontrar esa vocación tardía, ¿vale? Pero por fin encontrar a lo que realmente me quería dedicar y a lo que me dedico en cuerpo y alma, Porque todo tiene un porqué y un para qué. efectivamente. Y ahí, en ese, has sabido estrujar al máximo, exprimir el sentido de tu profesión. ¿Cuándo sale el libro, Rocío? Para los que nos Pues están viendo, que al igual que yo, vamos, en el momento que salga, ya sabes que además tiene que ir firmado por sí, por ti. supuesto. Pues Ana, en unos días, ¿vale? En unos días, bueno, lo tendréis a la venta, lo tenemos a la venta en Amazon y estimo que 4 o 5 días. Vamos, Oh, qué bien. Pues Ana, yo desde poco a luego poco. lo compraré, lo Gracias, disfrutaré espero. y lo compartiré contigo y con la audiencia que nos esté viendo. Muchas Darte las gracias por tratar a los seres que parten con ese amor. Insisto, porque he sido testigo de de esos seres con el amor que le has tratado. Darte las gracias porque así profesionales como tú, cuando llegan, es un alivio para la familia y para el que, incluso el que fallece. Y darte las gracias por no dejar solos a aquellos que se van, que parten solos. Muchas gracias por este ratito, Rocío, de verdad. Eres un nada, amor y gracias por estar y por ser. nada. Gracias a ti, Ana. Que tengas muy buena tarde. Igualmente.